8, panel de conversación a esta hora de la mañana en Radio Análisis. Saludamos inmediatamente a Montserrat Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Muy buenos días. Y también a nuestras panelistas, porque tenemos mujeres el día de hoy. En primer lugar, a la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba. Especiales agradecimientos, Flavia, por las razones que usted sabe. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Patricio. Buenos días, Montserrat, y a las personas que están acompañándonos esta mañana. Sí, bueno, estamos esperando a nuestra segunda panelista que viene en camino seguramente en el clásico atochamiento que se genera en las calles aledañas de la radio, pero mientras la esperamos, Flavia, inevitable no partir comentando el llamado caso Monsalve. Qué bueno que no se le puso Monsalve Gate o Monsalve Gate, porque somos secos para poner esos nombres. Repetidos por lo demás. Bastante poco originales. Crónica de una renuncia anunciada. Claro. Pero, Flavia, bueno, tú hiciste ayer comentarios que generaron hartas reacciones, sobre todo en el oficialismo, ¿no? Esto de un posible vuelco, una comparación con el caso Catrillanca. Yo sé que el contexto en el que lo dijiste es más amplio, ¿no? Pero quería partir pidiéndote que precisaras esa declaración, si tienes ahí algo que agregar o que matizar respecto de lo que señalaste, y bueno, y justificar también estos dichos a partir de distintas más informaciones que han salido durante las últimas horas. Se habló a través de una publicación de prensa que el ex subsecretario había declarado el mismo martes de la semana pasada que habría entregado también muestras biológicas, lo que fue descartado ayer por su abogada defensora María Inés Horvitz, ¿no? Lo descartó categóricamente, descartó también otros trascendidos, como que él se había reunido con el padre o la familia de la víctima cuando viajó la semana pasada a la 8ª región. ¿Qué podríamos decir ya conocidos los últimos antecedentes y bueno, también respecto de tu declaración del día de ayer? Bueno, yo dije varias cosas ayer, pero tal vez lo más sustancial que traté de comunicar, y que esto seguramente no es tan fácil digerir, es que todas las hipótesis investigativas deben ser atendidas. Nosotros aquí tenemos varias situaciones en torno al tema Monsalve. Que a mí más me preocupa es el de la acusación de violación, donde por cierto le reconocemos la presunción de inocencia, como en todos los casos. Estoy tratando de salir de los temas de carácter personal, tal como mi partido nunca ha tomado ventaja en otros casos, como los casos Macaya u otros casos que afectan a otros partidos de la oposición. Naturalmente ojalá no se politice esto. Mi mirada tiene que ver con que las hipótesis investigativas nos enfrentan a un escenario inesperado. Aquí hay una víctima que denuncia, y nosotros naturalmente solidarizamos con la denuncia, con la víctima, con su familia, con la familia de Monsalve, con todas las víctimas que hay alrededor. Pero tampoco se puede descartar que haya dos víctimas y que efectivamente la mención de Monsalve de que él estaba aparentemente sin sus facultades mentales completas, no sé si facultades mentales, estaba como drogado en un determinado momento. Con pérdida de conciencia, claro. Pérdida de conciencia, eso es. Que estaba con una pérdida de conciencia en un lapso como mayor a las 10 horas, que es una historia que se ha repetido en varios reportajes de televisión. Nos hace y nos obliga y nos exige mirar con mucha detención ese episodio o ese testimonio o esos dichos, ya que estamos hablando de que esta suerte de sheriff de la seguridad pública está bajo los efectos, digamos, de un ataque que no sabemos el lugar de donde proviene, pero que deja al desnudo la fragilidad de nuestra política de seguridad y de nuestras líneas, de nuestra estructura político-administrativa para luchar contra los fenómenos de crimen organizado y de convivencia cívica que están evolucionando. Entonces, nunca ha habido un buen resultado cuando se instala para atender a los temas de seguridad y terrorismo y crimen organizado, sheriff.
porque es tan feble la estructura que basta con que tú saques de circulación al famoso encargado y te quedas con una estructura que desnuda la fragilidad de esa lucha. De hecho, nosotros el partido nuestro, ingresamos al Congreso Nacional un proyecto de modificación constitucional para crear el Consejo Nacional de Investigación Criminal que se encargue, como en una especie de banco central, de las grandes líneas de la lucha contra el crimen y que haya, digamos, una estructura que tenga un segundo nivel, que es el que tiene que estar encargado del día a día y de lo cotidiano. Pero estamos enfrentando aquí una situación excepcional, muy extraña, donde además tenemos que hacernos cargo de la fragilidad de la estructura que tenemos para la lucha al crimen organizado. Entonces, mi posición es que todas las hipótesis investigativas deben ser atendidas y que esto no se remite exclusivamente a un tema de violación, porque el encargado de la seguridad nacional no es cualquier persona acusada de violación. Eso es. Sí, vamos a pedir un poquito de apoyo desde afuera para que Beth pueda aquí escuchar adecuadamente. Vamos a saludar a nuestra segunda invitada, Beth Gerber. Muchas gracias, Beth, por estar acá. Gracias a ustedes por esperarme en medio del taco. Sí, y vamos a aprovechar, vamos a rellenar algunos segundos para que pueda tomar aire, además, porque subió corriendo la escalera. No, bueno, estábamos hablando del énfasis que hacía Flavia Beth en la presunción de inocencia, que es una cosa compleja en el contexto, y me alegro que estemos los cuatro porque esto garantiza que podemos tener una conversación con altura de miras, ¿no? Hay una contradicción que en vez de eludirla yo prefiero exponerla, ¿no? En lo que ha ocurrido con la irrupción del movimiento feminista desde hace algunos años, que es que uno de los principales argumentos del movimiento feminista es que durante mucho tiempo las denuncias o eran inhibidas o no eran debidamente atendidas, ¿no? No es casual, de hecho, que justo la semana antes nosotros habíamos hecho un reportaje bien interesante sobre... Ya, muchas gracias. Ya, vamos a eso. Habíamos hecho un reportaje súper interesante sobre lo que había ocurrido con lo que antes se llamaba, o lo que hasta el día de hoy se llama la justicia patriarcal, es decir, un sistema que opera de manera tal de que las mujeres finalmente no pueden encontrar justicia cuando denuncian, ¿no? Es en nombre de ese espíritu, que es bien atendible, que el movimiento feminista ha levantado la bandera de que siempre hay que creerle a la denunciante. Y como a mí me gusta decir, hay cosas que parecen contradictorias, pero que pueden ser complementarias. Por eso digo que al mismo tiempo existe el debido proceso, ¿no? O sea, siempre tiene que haber un proceso para finalmente llegar a una sanción, ¿no? Y la presunción de inocencia y es lo que se llama judicialmente la presunción de inocencia, ¿no? Y es en esa situación en la que estamos, ¿no? Y ahí te quería preguntar, Beth, ¿cómo ves que la opinión pública, si entendemos por ello medios de comunicación más sistema político, está procesando este caso, más allá de lo estrictamente coyuntural? A ver, primero, que me parece central las dos cosas, los dos aspectos, y uno no quita el otro. La presunción de inocencia y seguir el debido proceso. Y segundo, o primero, en realidad primero, acoger a la denunciante. Eso es lo primero. Pero eso no quita, ni exime, ni debería entrar en competencia con seguir el debido proceso y seguir el proceso como corresponda. No hay contradicción entre las dos cosas. No hay contradicción entre las dos cosas. No es que entonces, si se presume, no quiere decir eso. Desde los medios algo me parece nefasto y creo que ha habido poco hincapié en esto y poca autocrítica también. Y es que una cuestión central es proteger la identidad y la integridad de la denunciante, y este no fue el caso. Entonces están todos los ojos puestos en las críticas al supuestamente mal manejo del gobierno, la demora, etcétera, etcétera. Después todo tipo de presunciones sobre la denunciante, porque hemos leído de todo, digo, de alguna manera hasta imaginaciones o supuestos respecto de algún tipo de consentimiento, en fin, barbaridades.
También respecto del acusado, del implicado, pero poco hubo de autocrítica respecto de esto. ¿Por qué se supo, por qué se sabe, por qué todos y todas sabemos quién es la denunciante? Una cuestión central en estos casos es proteger su identidad, y a través de filtraciones que supuestamente se amparan en el derecho a informar o en el deber informar, ha quedado al descubierto cuál es su identidad. Entonces, me parece un hecho que se le está prestando muy poca atención. ¿Cuál es la responsabilidad de los medios al respecto? Esto en primer lugar. Desde la opinión pública, vemos una y otra vez el desconocimiento que hay respecto de la violencia de género, el abuso y la violación, por esto mismo, porque hay todo tipo de presunciones respecto y juicios respecto de la conducta de la denunciante. También mucho ojo puesto, si es de la clase política. Me parece que falta responsabilidad por parte de la oposición, porque también está, como suele suceder, la lupa puesta en sacar rédito político de esto. Y bien que quien lo hizo peor, pedir renuncias, etcétera, etcétera, me parece que no es momento, porque, por ejemplo, la ministra de la Mujer dijo ayer que, siguiendo la cantidad de denuncias que hay por abuso sexual, la cantidad misma, esa cifra da que cada 28 minutos en Chile hay una agresión sexual. Y me parece que eso tendría que estar en primer plano, tanto de la clase política como de los medios de comunicación, para educar, para informar apropiadamente, y educar también nosotros quienes podemos hacerlo desde lugares, desde el feminismo, desde los medios, respecto de cómo abordar los casos de denuncia por violencia sexual. Sí, aquí, Flavia, Beth, hemos sido bien categóricos en el tema de la protección a la víctima, ¿no? Que creo que es lo principal, pero esto es un caso, ya vamos a comentar el paralelo de la situación que además se conoció en las últimas horas de el exfutbolista Jorge Valdivia, pero esto es un caso de connotación pública, política, ¿no? Que impacta directamente a la moneda, además luego del discurso del presidente, donde él mismo, ¿no?, lleva esta crisis al Palacio. Flavia, se ha hablado harto de una especie de contradicción entre el discurso del gobierno feminista y las acciones del propio gobierno, el hecho de mantener al subsecretario en sus funciones, más allá de que es prudente quizás evaluar los antecedentes, ¿no?, tomarse algunas horas, pero el hecho de haberlo mantenido en sus funciones, de haberle dado ciertos privilegios como el haber podido viajar a conversar personalmente con su familia, estaba presupuestado que ese mismo día jueves él participara de una actividad en la tarde, digamos 5 de la tarde aproximadamente, o sea, con los presidentes de las cámaras. Con los presidentes de las cámaras para analizar el tema de la infraestructura crítica. Por lo tanto, es presumible pensar que el gobierno no tenía pensado sacarlo ese día, ¿no? Y que fue la publicación del diario La Segunda lo que motivó su salida. Y está puesta en escena en el patio de Los Naranjos de La Moneda, donde además se asegura que es inocente, cosa que es legítima, ¿no? Pero está el cuestionamiento respecto de la forma, del lugar, cómo se hace, cuando él estaba en funciones, en fin. Flavia, tú participaste ayer del comité político, fue uno de los temas, me imagino, que se analizó. ¿Cuáles son las reflexiones, donde además fue una reunión donde no participaron, entiendo, representantes del Frente Amplio y del Socialismo Democrático? Bueno, es que en los comités políticos ampliados nos vamos intercambiando para que no sea tan grande la reunión y tengamos tiempo para profundizar en algunos temas. De hecho, el tema Monsalve no es solo el tema que tratamos. A mí me preocupaba en particular mucho la situación que está viviendo Arica, que está en semi-aislamiento. Hay unos problemas con el comercio, con el transporte, muchos problemas con la gente que todavía tiene un acceso dificultoso al agua, más de 70.000 familias cuya agua potable fue contaminada. Entonces, muchos temas se hablaron, los temas del CAE y el compromiso del oficialismo de apoyar el proyecto que presentó el gobierno, y entre ellos efectivamente se trata este tema, pero el énfasis que mi partido lleva al menos tiene que ver más bien con la preocupación, insisto,
por la debilidad de la estructura política administrativa del país en relación al tema que es central en esta administración, y es la lucha contra el crimen y el crimen organizado. Ese es mi punto. Y cuando, insisto, una cosa es la acusación de violación con la que nosotros estamos claros, le asiste, por cierto, a Manuel Monsalve la presunción de inocencia, como siempre lo hemos señalado, pero insisto y repito, no es cualquier acusado, es la persona encargada de la seguridad de la nación. Y esto hace que cambie el carácter de esta acusación. Y nosotros ahí es cuando decimos, no es posible, justamente por lo mismo que tú señalas, es llegar y sacar al principal personero de gobierno encargado de la seguridad de la nación, con la que quedan un montón de actividades y compromisos, y reemplazarlo rápidamente por una persona que no está a caballo del tema, o tenemos un problema mayor. Porque claro, si fuera cualquier funcionario, lo vimos en el caso de un funcionario que estaba asociado al Ministerio del Trabajo, que rápidamente fue separado de sus funciones por la naturaleza de la acusación, pero por razones de buen gobierno, se puede llegar y sacar en 20 minutos al sheriff encargado de la seguridad del país. Entonces, hay muchas preguntas que surgen a propósito de este tema, por eso nos preocupa que la fragilidad de la estructura que tenemos a cargo de la seguridad. Por eso nosotros planteamos que debe haber un Consejo Nacional para la Investigación Criminal, porque cuando tú tienes un consejo encargado de la visión larga, estratégica del plan de lucha, y tienes a los funcionarios de gobierno en lo cotidiano, en la acción inmediata, tú lo puedes reemplazar con mucha facilidad. Pero no era tan fácil buscar en media hora un reemplazo para tal vez la principal figura de esta administración, que es el encargado de la seguridad. Entonces, sí, a mí me parece que se conjugaron muchos elementos, lo inesperado de esta noticia. Nadie, ni en su pesadilla, se iba a encontrar con una situación así. Se confía mucho y se concentra mucha responsabilidad en una sola persona, modelo que ha sido un modelo fallido en muchas partes del mundo, porque basta corromper a la figura, al sheriff, y se te cae toda la lucha contra el crimen. Como ha ocurrido en otros países. Sí. Eso es, por eso que nosotros estamos constantemente mostrando esta anomalía. No es posible, por eso que hay que investigar todas las hipótesis posibles y hay que abrirse a que esta historia que señala Monsalve, que también estuvo inconsciente durante algunas horas, sea posible. Piensa tú que estamos, Patricio, Montserrat, Beth, estamos frente a acusaciones de fiscales que están investigando el caso Hermosilla, que señalan que los están siguiendo, y son cuestiones que se están investigando. Estamos con fiscales en Arica que están amenazados por el crimen organizado. En la Araucanía estamos con fiscales también muy constreñidos en su acción. Entonces tenemos problemas mayores. Por eso que este caso de la violación, aparte de ser simbólico, y yo entiendo que vamos a pagar costos porque para un gobierno feminista esto es peculiarmente doloroso, hay otras connotaciones de las cuales tenemos que hacernos cargo también y que hay que corregir con urgencia. Sí. Te quiero decir algo, pero no quiero predisponerte, Beta, así que mejor te doy la palabra libremente y después digo lo que quería decir. Bueno, a ver, a mí me parece que en cualquier caso, sea el funcionario que sea y sea la autoridad que sea, una denuncia por violencia sexual es gravísimo, en todo caso. Lo que agrava este caso sí es las funciones que desempeñaba el subsecretario. Ahora, respecto de una vacancia, digamos, de autoridad, de poder, de competencias, no creo que las haya, o una hiperconcentración de funciones en el subsecretario. A ver, la respuesta, pese a que
puede ser objetable que no haya sido... A ver, hay mucho dicho sobre estas 48 horas que transcurrieron entre el martes que se dio a conocer o que tomó el gobierno conocimiento del caso y las autoridades correspondientes hasta la renuncia, que fueron 48 horas. Todo eso es discutible y también hay mucho análisis contrafactual, que hubiera pasado sí, que hubiera pasado sí. Ahora bien, por supuesto que no es rápidamente y fácilmente reemplazable a alguien en estas funciones. A mí no me parece que el subsecretario del Interior sea la figura más importante del gobierno, bajo ninguna perspectiva. Pese a la relevancia que ha tomado en la agenda pública el tema de la inseguridad, el problema de la inseguridad, que por otra parte viene de larga data, pero está en este momento o hace un tiempo hiperpresente en la agenda de los medios y en la agenda en general. Hay un subsecretario del... A ver, también tiene que ver con una presencia que además está medida en minutos, noticieros y matinales, la presencia del subsecretario, que fue el que tenía mayor cobertura por lejos, por lo menos en los noticiarios y matinales de televisión, frente a los demás. Pero hay un subsecretario del delito, hay una ministra del Interior, hay otras autoridades, y sí, el gobierno ha puesto una figura que venía con un excelente desempeño, como es el ministro Cordero, el ministro de Justicia, lo ha puesto en este cargo clave en poco tiempo. Desde ahí no veo, no percibo una vacancia, digamos, en términos de figuras competentes que se hagan cargo de este espacio que obviamente queda. Lo que sí veo más crítico que una especie de el país se quedó huérfano en materia de autoridades de seguridad, que no es así. Sí veo crítico, por supuesto, un tema de confianzas públicas en cuanto a que la persona, la autoridad que ocupa ese cargo, el subsecretario del delito, esté imputado de semejante delito. Por supuesto, y si es respecto del gobierno feminista, a ver, esto tiene varias aristas, por supuesto, que es un golpe para un gobierno que ha puesto estos valores, pero también, por otra parte, yo veo coherencia en las declaraciones y en la atención y la reacción del Ministerio de la Mujer, del Cernamej, incluso de la vocera y de la ministra del Interior. Digo que son las figuras, me parece, que deberían ser más relevantes y que lo han sido en este caso. Por supuesto que la crisis se centró también por la conferencia de prensa del presidente, se ha centrado en él, pero creo que el gobierno no ha esquivado en absoluto la responsabilidad, ni es menos feminista por esto, no es menos feminista porque eso se mide no en términos de esta crisis, que es terrible y que esto es indudable, no lo estoy subestimando en absoluto, es gravísimo, el delito sí se comprueba y si fuera así, pero la denuncia per se, la denuncia contra el subsecretario, empecemos por ahí, es gravísima. No considero que por esto el gobierno es menos feminista, porque eso se mide en términos de las políticas públicas que toma el gobierno. Sí, sé que tenemos que ir a otros temas, pero solo para cerrar el punto, a ver si damos una última pasada a la vuelta, porque Flavia planteó un tema que es interesante, y que es una secuela lateral del caso mismo, pero bien relevante, que es el estándar de seguridad de las altas autoridades del Estado, y particularmente las que están a cargo de la seguridad pública. Yo ni siquiera quisiera entrar en el tema de contradecir o no versiones. Ahí el subsecretario habría señalado, porque esto también son trascendidos, ¿no?, de que él habría sido drogado o algo por el estilo. Ya se sabe que eso tiene su propio derrotero histórico. El tema del envenenamiento de altas autoridades proviene desde las primeras civilizaciones, pero no voy a entrar en avalar o cuestionar esa versión, sino que me quiero referir, y lo podemos retomar a la vuelta, Beth, y podemos partir contigo, ya que invertimos el orden de las intervenciones, con lo que hizo Monsalve antes de perder la conciencia, ¿no? O sea, ir a un restaurante domingo en la noche sin escolta, salir a altas horas de la madrugada en la esquina de Maquiver con Merced. No quisiera estigmatizar barrios, pero todos sabemos que el centro de Santiago, especialmente en las noches de los fines de semana, es súper peligroso. Moverse en Uber,
y así sucesivamente. Bueno, son cuestiones que se han develado y todas ellas ocurrieron antes de que, según los trascendidos, el subsecretario argumentara pérdida de conciencia. Bueno, retomemos esto, son las 9:02, vamos a un breve alto y seguimos en Radio Análisis. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta... Sala Máster presenta por primera vez en este escenario el sábado 26 de octubre a las 19:30 horas al cantautor y productor nacional Nando García. Les queremos invitar a disfrutar y descubrir los sonidos de este músico oriundo de los Andes que se ha caracterizado por una búsqueda sonora ligada al folk y a la música alternativa este 26 de octubre a las 19:30 horas. Sus dos trabajos publicados, Tripa o Cable en 2020 y Pirueta al año siguiente, exploran temáticas como el fracaso, la inseguridad, la homosexualidad y también la muerte. Las y los invitamos a descubrir y disfrutar los sonidos de Nando García por primera vez en Sala Máster. Miguel Claro 509, Providencia, sábado 26 de octubre. Apertura de puertas 19:30 horas. Inicio del concierto 20 horas en punto. Entradas disponibles en portalticket.cl y más información en www.salamaster.cl. Del papel a tus oídos, historias de tu puño y letra llegan cada sábado a las 19:30 horas a La Fábrica de Cuentos, aquí en Radio Universidad de Chile. Envía tu cuento, relato o historia inédita a lafabricadecuentos2024@gmail.com. Los seleccionados cobrarán vida en formato audiocuento. Escúchalos cada sábado a las 19:30 horas en el 102.5 FM. La Fábrica de Cuentos, historias escritas por ti, del papel a tus oídos. Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2024. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile, tu conexión privilegiada con la música nacional, galardonada como radio fundamental de la música chilena 2024. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:06. Estamos esta mañana con Montserrat Rolano, con Flavia Torrealba y con Beth Gerber analizando la coyuntura. Habíamos partido por el llamado caso Monsalve, nos quedaron algunas precisiones, así que volvemos a dar la palabra a Beth. Tantas precisiones. Es difícil hacer precisiones. Bueno, a veces es mejor abrir, también abrir. Es una manera de aportar, ¿sí? Cuestiones que me llaman la atención, ver las cosas en blanco y negro, ¿no? Solamente como, también desde la persona que denuncia, que como primero dije, me parece
altamente reprochable y poco reprochado que se haya dado a conocer la identidad, y hay que seguir esa ruta, ¿no? Cómo fue y quiénes tienen responsabilidad en esto, porque creo que podría querellarse, pero claro, en esos momentos de altísima vulnerabilidad tampoco está quien está en ese lugar en condiciones de considerar e iniciar causas por todas partes, ¿no? Entonces esto me parece fatal, pero verlo en blanco y negro, digo, en términos de he escuchado afirmaciones muy graves como ella quiso, fue consentido. Digo, a mí lo que me gustaría que se ponga también en discusión es la relación entre sexo, género y poder, porque no tengo duda de que esto no es un caso aislado, y no me refiero al hecho de la violación que estará por analizarse, comprobarse, etcétera, etcétera. La justicia hará lo suyo, sino que no tengo duda, y creo que quienes me escuchan tienen que ver quién no ha conocido, visto, percibido alguna situación en la que haya abuso de poder y entren en juego cuestiones sexuales y relaciones de género. Y me parece que tanto hombres como mujeres tenemos que cuestionarnos esto y revisarlo de otra manera. Es algo que consciente o inconscientemente está, y sobre todo en lugares de poder gubernamental, pero también en el ámbito privado, se juegan permanentemente estas relaciones en que lo que me parece terrible, y por más que la causa de lo que dé y se demuestre lo que se demuestre, es evidente que hubo un abuso de poder por parte del subsecretario. Y no tengo duda que este tipo de relaciones se dan permanentemente y que también hay entornos que lo perciben y que de alguna manera lo dejan pasar o no lo objetan o no apoyan a quienes están en la situación más débil, en la situación porque hay asimetría de poder evidente, y no lo apoyan o no lo denuncian o no actúan con la entereza con que habría que actuar. Creo que es mucho más frecuente de lo que creemos y también seguramente, porque esto suele suceder, es casi siempre así, es probable que no sea esta una denuncia aislada, porque cuando alguien se atreve a denunciar, todas lo sabemos por el Me Too y otras situaciones, el Ni Una Menos, etcétera, abre la posibilidad y también empodera a quienes hasta ahora han callado. Pero por supuesto, entre toda la cuestión de poder, sí, está en juego tu puesto de trabajo, está en juego tu carrera profesional, etcétera, etcétera. Entonces, a quienes dicen, pero ¿por qué no denunció antes? ¿Cómo esperó 21 días, etcétera? Bueno, hay que ver la situación de vulnerabilidad en la que está la persona, no solo profesionalmente, sino psicológicamente. Así que, falta mucho en el debate público para poder hablar de temas que todavía siguen siendo una especie de tabú, todavía siguen siendo abordados muy en blanco y negro, en términos de víctima-victimario, de culpable trepadora, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, ahí, Flavia, para ir cerrando este tema, yo lo planteaba antes, es inevitable hacer una suerte de paralelo con el caso que conocimos en las últimas horas, que se está informando profusamente a través de la televisión, los matinales, ¿no? Que es el caso del exjugador de Colo-Colo, Jorge Valdivia, que bueno, fue denunciado hace un par de días, esto fue el día domingo, y la situación es... Fue denunciado ayer. Ayer, el hecho fue el domingo. Por eso fue detenido, porque pasaron menos de 12 horas desde ocurrido el hecho. Ah, ya, gracias sí. por la precisión. Sí. Y la verdad es que la denuncia es bien parecida a la del ex subsecretario Monsalve, incluso está ahí el factor del restaurante peruano, ¿no? Los pisco sour, en fin, es bien parecido. La denunciante que también termina, no sé si en su vivienda o en la de Valdivia, sin haber recordado lo que había ocurrido, y hace esta denuncia, pero sí la diferencia es que Jorge Valdivia es detenido, ¿no? Durante esta mañana y va a ser formalizado esta tarde. Yo sé que son casos distintos, la otra denuncia es de hace un mes, ¿no? Me imagino que tiene que ver con un tema de pesquisa, del estándar probatorio cuando pasan algunas semanas, no sé. Son casos distintos, quiero ahí hacer énfasis, sí. Pero para ojos de la opinión pública está el hecho de que el ex subsecretario Monsalve no ha sido detenido, no ha sido formalizado, ya han transcurrido varias semanas, en cambio en este caso sí hay una rapidez en las diligencias, ¿no? Y ahí quiero preguntarte, Flavia, ¿cómo ves
guardando todas las proporciones porque sabemos que son casos distintos, ¿no? Pero la connotación que genera y además esta sensación de que son hechos más comunes de lo que uno cree, ¿no? ¿Cómo analizas este caso también, Flavia? Bueno, antes de decir lo que pienso de ese caso, digamos, creo que también tengo que hacer algunas precisiones. Ojo que nosotros no estamos defendiendo a Monsalve, ¿ya? Nuestra preocupación está puesta en la gestión de la seguridad pública, no en el hecho de la violación, donde yo creo que, insisto, le asiste, por cierto, el derecho a presunción de inocencia, no así en el caso de abuso sexual, porque efectivamente hay hechos que son evidentes, que se ha establecido el abuso sexual a propósito de la posición de poder y son hechos acreditados, por lo tanto ahí no hay asistencia de presunción de inocencia, ahí se establece el abuso. En el caso de la violación, donde Monsalve señala que él no ha violado a nadie, vamos a investigar, digamos, verá la Fiscalía a qué conclusiones llega y el sistema verá a qué conclusiones llega. Pero mi preocupación en ese caso tiene que ver con la seguridad pública, por favor, porque me parece que no he sido suficientemente explícita en señalar que el caso, insisto, debe ser investigado, que nosotros empatizamos con las víctimas, con su familia, con la familia Monsalve y con toda la gente que es víctima alrededor de este caso. Pero, insisto, aquí, y ahí volviendo a lo que señala Montserrat, entiendo por la declaración pública del exfutbolista que él acepta que hubo una relación sexual que según él es consensuada. Y eso yo creo que hace también la diferencia. ¿Puedo meter la cuchara? Hay una precisión, ¿eh? Me voy a poner aquí leguleyo, sin serlo. El Código Procesal Penal es el que explica esta diferencia. No es que haya un doble estándar en relación al futbolista, en relación a la autoridad política. El artículo 130 del Código Procesal Penal, disculpen que haga una pequeña clase sin ser abogado, pero se refiere a la situación de flagrancia, ¿no? Lo que dicen los artículos D, E y F es que el que en un tiempo inmediato, este es el D, a la perpetración de un delito fuese encontrado con objetos procedentes de aquel o con señales en sí mismo que permitiesen sospechar su participación. El E, el que las víctimas de un delito que reclamen auxilio de testigos presenciales señalen como autor o cómplice de un delito que se hubiera cometido en un tiempo inmediato. Entonces, estas dos condiciones se cumplen y adicionalmente está el F, el que aparezca en un registro audiovisual, ¿no? Y ahí también aparecen los videos, no de Jorge Valdivia cometiendo un delito, pero sí de ingresando al departamento de la víctima. Entonces, dice que para los efectos de lo establecido en las letras D, E y F, se entenderá por tiempo inmediato todo aquel que transcurra entre la comisión del delito y la captura del individuo siempre que no hubieran transcurrido más de 12 horas. Pero entonces, eso no procede en este caso. Procede porque se le detuvo antes de 12 horas desde la denuncia. Desde ocurridos los hechos. Pero no, porque los hechos fueron el domingo, han pasado 48 horas. Ah, bueno, o desde la denuncia. Okay, no sé. Es que hay abogados que plantean que la flagrancia no ocurre, no procede en este caso. Ya, por eso lo comento como un matiz. Ahí está la... Pero Valdivia dice que él tuvo relaciones sexuales consentidas con la persona que lo denuncia. El caso Monsalve dice que él tiene 12 horas o 10 horas, no sé cuántas, borrado, donde hay que investigar qué es lo que pasó, digamos. Por lo tanto, eso diferencia, yo insisto, aquí, tal como le asiste la presunción de inocencia a la gente acusada, no es el tema de la violación o los temas de género los que quiero atender, sino que la posición de una persona de un altísimo rango en el gobierno que no solo tenía a su cargo la seguridad pública, sino también la configuración de la administración del gobierno. Por lo tanto, no solo tenía funciones en relación a la seguridad. Y en temas de género, naturalmente, solo reforzar lo que dice Beth, y no hay cuestionamientos de aquello.
Me parece que son casos distintos. Yo no me he interiorizado del caso del futbolista, pero bueno, también hay que ver cómo se desarrollan los eventos. Entiendo que iba a ser detenido y formalizado. Fue detenido. Sí, ya fue detenido. Sí. Pero me parece que son cuestiones de naturaleza distinta. Insisto, mi foco no tiene que ver con el hecho, sino con el agente que está protagonizando este hecho. Beth, no sé si quieres agregar algo sobre este caso. Sí, no sobre la diferencia, porque no me excede. Nos excede a todos, creo, saber si qué elementos comunes o no hubo entre lo de Valdivia y Monsalve. Me parece que hay una cuestión que siempre hay que volver a subrayar, parece mentira, porque estamos a puertas del primer siglo, del siglo XXI, el 2025 casi, que volver a señalar por comentarios varios que circularon estos días de la opinión pública, las redes, etcétera, que una mujer alcoholizada, ninguno de nosotros puede evaluar ahora, y todas son conjeturas respecto de si hubo consentimiento o no. Y hay por todas partes conjeturas respecto tanto del caso Monsalve como si hubo consentimiento. En lo que no puede caber ninguna duda es que alcoholizado o no alcoholizado, la denuncia de violación debe ser acogida, y no quiere decir para todas las jóvenes, digo, que estés alcoholizada no quiere decir que eso permita o que eso exima de responsabilidad a quien es abusador. Este es el punto, no exime de responsabilidad. Y en particular en el caso de Monsalve hay una cuestión, por más que los dos hubiesen estado alcoholizados, lo que sea, hay una asimetría de poder que se jugó antes de esa situación. Esto es lo que me parece gravísimo, y ahí tienen que, en ese sentido hay que prestar muchísima más atención, desde la autoridad que ejerce ese abuso y también desde quienes se someten, a esta situación de entrar en algún tipo de relación desde ahí, que tiene que estar muchísimo más clara. De ninguna manera corresponde salir, y de ninguna manera corresponde que un funcionario de alto rango, más rango que otro, ni siquiera si es subsecretario, ministro, quienes sean, invite a otra funcionaria y diga que, y le planteé que va a conversar cosas del trabajo fuera de ese ámbito. Entonces el abuso comienza mucho antes, y probablemente las complicidades también, y esto es inaceptable. Esto es lo que es inaceptable. Sí, yo lo planteaba el paralelo más bien desde la perspectiva de los privilegios, ¿no? En el caso de una autoridad que, se mantuvo en ejercicio durante un par de días, una autoridad que además tiene trato directo con las policías, con la fiscalía, y que, ya todos sabemos en qué ha derivado aquello. Nos quedan algunos minutos y quería partir, Beth, preguntándoles sobre lo que va a ocurrir en poquitos días más, que son las elecciones municipales, de gobernadores regionales, de concejales también, y cores. Principalmente el foco va a estar puesto en los gobernadores y en los alcaldes. ¿Cómo ves tú que esto, no solamente en este caso, porque la verdad es que es bien incierto, es una votación con voto obligatorio, con toda la incertidumbre que eso también abre, pero donde hemos estado particularmente en los últimos meses con muchas situaciones de corrupción, de cuestionamientos a la élite política, económica, casos de posible tráfico de influencia, y este es un elemento más, ¿no? ¿Cómo ves que eso también repercute en un distanciamiento de la ciudadanía respecto de la política, ¿no? Y que se puede traducir eventualmente en esta elección o en la próxima? ¿Cómo analizas eso en un plano más sistémico? A ver, lo dicen cantidad de estudios desde el PNUD hasta encuestas y estudios de los últimos 15 años, ¿no? Este distanciamiento de la ciudadanía o esta decepción de la ciudadanía, no solamente en Chile, respecto de la política institucionalizada. Ahora, que cambia el carácter de estas elecciones es que el voto es obligatorio, así que creo que estamos muy a la expectativa muchos, porque es bastante incierto, por más que circulen encuestas, qué es lo que puede dar, y por supuesto que me parece central porque
va a dar indicios sobre cómo están distribuidas las fuerzas políticas y el poder político en este momento en Chile, que creo que falta ese mapa, y esto por lo menos va a dar indicios ciertos. Por más que haya alejamiento de la política, hay que ir a votar porque el voto es obligatorio, la mayoría irá, no sé qué tan informado o informada. Y también quiero hacer un nexo, aunque no me lo preguntaron, con este caso, si es que creo que impactará o no, porque es lo que está circulando. Yo creo que no tanto, porque hay una distinción entre lo que es gobierno nacional y los problemas del gobierno nacional y lo que las personas votan en general a nivel local. A nivel local tenés y conoces más o menos, ojalá que bastante, a tus candidatos, candidatas, concejales, concejalas, etcétera, y no votás por su proximidad o no al gobierno nacional. Ese es un nexo, la verdad que en general no se hace, obedece a otras lógicas, así que me parece interesantísimo lo que va a pasar, porque nos va a dar un mapa más actualizado de lo que es el mapa del poder político y de los partidos, las fuerzas políticas con las que cuentan y con las que no, ¿no? Sí, no le quiero bajar la importancia central que tiene el resultado del próximo domingo, pero simplemente señalar que es evidente que las capacidades predictivas han ido decayendo en los últimos lustros. O sea, elección de concejales, alcaldes hace 20 años atrás había más elementos para predecir cómo iba a salir más o menos, ahora hay más especulaciones que datos duros, ¿no? Pero sí subrayar lo que planteaba Monse, Flavia, en el tema más sistémico. Fíjate que hace un ratito entrevistábamos a Gloria Hutt, y debo decir ahora que me llamó la atención que, si bien fue muy dura en la crítica al gobierno, evitó hacer una crítica, a ver, lo voy a decir con un chilenismo, yéndose al chancho, ¿no? Dijo que era importante la prudencia por parte de la oposición en este momento, dijo que habían tomado una decisión política de no explorar el camino de la acusación constitucional, sino la de la comisión investigadora, porque apostaban a que fueran las instituciones las que fueran resolviendo este tema, y todo esto en el contexto de la reflexión que ella hacía sobre el deterioro del prestigio de la política, ¿no? Entonces, sin decirlo, como que daba a entender que también era responsabilidad de la oposición cuidar la institucionalidad, ¿no? Ahí quería preguntarte cómo lo ves, porque, claro, estos golpes demoledores que han habido en los últimos meses, claro, impactan, pero pienso que al mismo tiempo también nosotros deberíamos, los que tenemos acceso a micrófono, decir que en el poder los seres humanos pueden ser incluso más falibles que cuando no tienen poder, pero lo que realmente importa es cómo reaccionan las instituciones. Bueno, aquí hay varias cosas en tu pregunta y son de mis temas favoritos, digamos. La derecha ha transformado todo en un tema político, absolutamente todo. Y efectivamente ellos sacaron la cuenta que si presentaban una acusación constitucional en esta semana, el foco de la preocupación iba a cambiar hacia la acusación constitucional, y en ese terreno ganaba, digamos, el progresismo la mano, porque evidentemente saca esta preocupación y esta sospecha que hay por el tema de Monsalve. Por eso que, al menos en esta semana, tienen tomada esa decisión. Es cierto que hay una expectativa de que van a hacer gobierno en el próximo periodo, cosa que yo no tengo tan clara. También hay una cuestión técnica. Para acusar constitucionalmente a un ministro, tú necesitas efectivamente la mayoría más uno, pero para acusar a un presidente o presidenta necesitas 2/3 del Senado, cosa que no existe. Por lo tanto, sería otra aventura tan absurda como la que alguna diputada trató de iniciar hace un par de semanas atrás. Entonces, hay un cálculo político, ellos estuvieron enfrentados a este dilema y tomaron esta decisión, digamos, por... Ya, no es nobleza en estado puro, dices tú. O sea, descartan. Ya. Te lo digo porque yo conocí algunas de esas conversaciones por relatos de gente cercana. Otro tema es el cómo está impactando esto en la opinión pública y en las elecciones. Y creo que aquí depende del nivel en el que uno se maneje. Yo he estado en distintas comunidades, por cierto que uno supone que la autoridad que tiene más cercana es un poco
como que no va a ser atravesada por estas cuestiones de carácter nacional, pero a mí me ha sorprendido que en comunidades pequeñas, medianas y grandes sí ha impactado este discurso, porque la gente ya no se informa como antes por los canales oficiales que eran, o los canales tradicionales más bien, la radio y la televisión. Hay mucha información que se hace a través de redes sociales, lo que ha cambiado también el espacio donde se hace la discusión política y donde la gente se forma opinión. Aquí hay gente que toma posición dependiendo del nivel, y efectivamente los alcaldes y los concejales son la gente que uno tiene más directa, con la que todavía hay una comunicación directa, dependiendo, eso sí, del tamaño de la comunidad que vaya a enfrentar la elección. Pero hay otra elección que es la de gobernadores regionales, que es una más política, más parecida a las elecciones de congresistas y de presidentes de la República, que son más bien ideológicas. Y ahí yo creo que es donde hay que poner una mirada más intensa. No es normal en este país que 15 de 16 gobernadores regionales sean de izquierda, digamos, o progresistas, o hayan salido con el apoyo del progresismo. Eso es ingeniería electoral. La derecha no es el 10% o el 9% de la población. Por lo tanto, ahí se van a normalizar las cifras. Y cualquier cosa, cualquier resultado va a ser interpretado desde un punto de vista como ciego, que van a ser los números que cada sector exhibe, y seguramente vamos a tener que hacer un análisis más profundo de los resultados. Entonces, a mí me ha sorprendido, yo creo que te lo señalé en algún momento, lo conversamos, Patricio, uno suponía que las elecciones de alcaldes y concejales no estaban siendo afectadas, yo misma, cuando entré en la campaña, pero después de recorrer todo Chile, me ha quedado la convicción de que sí la gente está tomando posición de acuerdo a las discusiones que están teniendo los líderes de opinión en el foro, digamos, en la plaza pública, y son las redes sociales. Entonces, vamos a tener que esperar los resultados. Yo estoy muy ciega en esta oportunidad. Es muy poco predecible con voto obligatorio la conducta que va a tener electoral la ciudadanía, y bueno, vamos a tener que despejarlo la próxima semana. O sea, esta semana, el domingo, y hacer las lecturas la próxima semana. Así es, bueno, quedan poquitos días y es una elección de la que se ha hablado harto, pero estas últimas semanas poquito, porque la verdad es que ha pasado a un segundo, tercer plano, una elección que es bien importante por varios indicadores, ¿no? Se dice que la elección municipal siempre es una especie de predictor de la elección presidencial del próximo año, ¿no? Hay algunas comunas emblemáticas donde también se supone que la disputa va a estar voto a voto, así que vamos a estar ahí con mucho interés siguiendo en una transmisión especial. Aprovecho también de pasar el dato el próximo fin de semana. Desde las 9 de la mañana, transmisión todo el día de la Radio Universidad de Chile para todos nuestros auditores y auditoras, dentro de los cuales se encuentran algunos y algunas que nos honran, como por ejemplo Flavia Torrealba y Beth Gerber, quienes nos han confesado que además de ser panelistas de esta radio son auditoras. Por supuesto. Sí, Flavia Torrealba, muchas gracias, que tengas un buen día. Muchas gracias por la invitación a todos y a todas y a sus auditores y auditoras, por cierto. Beth Gerber, muchas gracias. Gracias a ustedes, siempre un gusto estar acá. Igualmente. Vamos a ir un breve alto y concurso. Tenemos que hacer un concurso ya. Esto es muy importante, sí, se me había olvidado. Beth, no te vayas, quédate aquí, es muy importante. Acá estoy. Lo que estamos escuchando de fondo es El Cascanueces, ¿sí? Tchaikovsky, obra de fines del siglo XIX, que además se tradujo en uno de los ballets más emblemáticos de la historia, un clásico. Y además el ballet que más le gusta a los niños y niñas, por los ratoncitos, por los juguetes, en fin. Y este, que es un ballet clásico, ha sido remontado en una versión contemporánea por el Ballet Nacional Chileno de la Universidad de Chile.
no osadía, porque no es llegar y releer el lenguaje de danza contemporánea, una pieza del ballet clásico. Pero bueno, se está presentando esta obra en el Teatro de la Universidad de Chile y en la Plaza Italia, con además la presencia íntegra de la Orquesta Sinfónica de Chile, dirigida por el maestro Sanguin Beni. Así es que tenemos 5 invitaciones dobles para que puedan asistir hoy martes 22 de octubre a las 7:30 de la tarde al Teatro de la Universidad de Chile. Tienen que llamar desde ya al 22-977-1579, 22-977-1579, para poder ir. Ideal para ir en familia, para ir con niños, niñas, una maravilla. Yo fui el sábado pasado, una maravilla, y también me alegro mucho de encontrarme con un par de auditores y auditoras que habían ganado entradas, así que ahí estuvimos conversando un ratito. Llamen ahora, y a la vuelta Claudio Medrano, que además va a hacer una entrevista muy interesante sobre la elección en Uruguay del próximo domingo presidencial, les va a contar quiénes son los ganadores y ganadoras. Vamos a un breve